curvas, un poco más de teoría y ya vamos a estar casi terminando nuestro capítulo, nuestra primera parte en realidad, de diseño planimétrico. Bueno, ya hemos visto nosotros la curva simple, hemos hecho replanteo de la curva simple y ahora vamos a avanzar una curva que es muy importante, la curva espiral de transición. ¿Cuál es esta curva espiral de transición y por qué se la necesita? Lo que ocurre es que cuando entramos a la curva simple, tenemos de golpe la fuerza de la aceleración radial que intenta sacarnos de la curva, ¿verdad? Creo que todos hemos sentido alguna vez este tipo de fuerza cuando estamos viajando, al menos en una flota. Creo que a todos nos ha debido pasar. La flota entra a la curva con toda velocidad y nosotros le damos un cabezazo a la ventana, ¿verdad? Básicamente eso es lo que ocurre. Entonces, al generar una curva espiral de transición, lo que estamos haciendo es permitir un desarrollo gradual de la fuerza centrífuga, de tal manera que empiece con un valor prácticamente de cero y vaya lentamente subiendo hasta llegar a su valor máximo entrando a la curva circular. De esa forma, el conductor pues no va a tener ningún inconveniente y los pasajeros tampoco. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es camuflar, si vale el término, o aminorar o disimular el efecto de la fuerza centrífuga. ¿Está bien? Ese es el concepto fundamental de nuestra espiral de transición. Bueno, ahí vemos más o menos lo que el conductor trata de hacer en muchos casos, y seguramente ustedes también lo han visto. En carretera, cuando no se tiene espiral de transición, el conductor a veces tiende, para evitar el efecto de la fuerza centrífuga, tiende a cortar la curva. Esto es algo bastante peligroso. Ha habido muchos accidentes por el tema de cortar curva, porque un conductor que se acostumbra a cortar curva, pues en realidad lo va a hacer de manera muy frecuente. Y en ciertas circunstancias, a veces nos descuidamos de la visibilidad y cuando estamos cortando curva, pues nos aparece un vehículo en el sentido contrario. Y han habido bastantes accidentes, ¿verdad? Entonces se recomienda siempre a los transportistas y demás tratar de no cortar curva, pese a que lo siguen haciendo, ¿no? Ese es un concepto bastante complicado, el tema del cortar curvas. La espiral de transición, ¿sí? Va a cumplir básicamente qué funciones. Primero decíamos el de proporcionar un crecimiento gradual de la aceleración centrífuga, ¿sí? Lo que acabamos de explicar. Número dos, permitir al conductor entrar o salir de la curva circular con una acción gradual sobre el volante. Lógicamente que si yo estoy en una curva simple, estoy en una recta, cuando entro a la curva, pues tengo que hacer una maniobra relativamente fuerte, si vale el término, con el volante, ¿verdad? Para poder dar esta curva, dependiendo lógicamente de la velocidad a la que yo pueda entrar. En una espiral de transición, pues entramos de manera gradual, muy suavita, ¿sí? Vamos a hacer la gráfica y van a ver por qué. Posibilitar un desarrollo gradual del peralte. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, pero el peralte es fundamental. Y el desarrollo del peralte se lo hace en un tramo relativamente largo, antes de la curva circular, ¿verdad? Para tener el peralte más o menos, si se pudiera, con el máximo valor a tiempo de entrar al PC. Esta transición, fíjense ustedes, tenemos un bombeo de 2%, y tenemos que estar luego con un 7%, ¿verdad? Ese es más o menos el concepto. Esa transición del peralte la vamos a realizar cuando tengamos espiral en toda la espiral, ¿verdad? De esa manera yo voy a generar el último concepto, que es un trazado estéticamente satisfactorio, ¿no?
Las curvas con espiral se ven mucho más bonitas que una curva circular simple, ¿verdad? Es mucho más desarrollada, etcétera, ¿no? Esta es la ecuación paramétrica de la espiral de transición. No es muy complicado, pero ¿a qué se refiere esta ecuación paramétrica? Se refiere a que a medida que la curva va creciendo, el radio va creciendo, ¿no? El concepto de la espiral, no sé si voy a poder dibujar en la pantallita virtual, pero lo voy a intentar. El concepto de la espiral es este, a ver, haremos... Ah, no, voy a dibujar después en la pizarrita virtual. Aquí no se va a poder, con el mouse va a salir cualquier mamarracho, ¿ya? Iremos a la pizarrita virtual primero. Ahí vamos a hacer la gráfica, vamos a explicar cómo se dibuja y luego vamos a ver las partes de nuestra espiral de transición, ¿ya? Muy bien, el concepto de la espiral de transición es una curva que a medida que va creciendo, más o menos algo así, a medida que va creciendo, el radio también va creciendo. Comenzamos con un radio cero, si quieren ustedes, y a medida que el radio va creciendo, la curva va creciendo. Más o menos como veíamos hace rato, un caracol, ¿verdad? Ese es más o menos el concepto de la espiral de transición. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar un pedacito de esta transición, vamos a agarrar un segmento pequeñito de transición, que lo voy a dibujar acá, para que quede más claro. Va a ser un segmento, aquí tenemos X sub C, que vamos a ver después que así se llama, y aquí tenemos un Y sub C. Entonces, es una ecuación paramétrica, de tal manera que la gráfica de la espiral comienza muy pegadita acá arriba, lentamente comienza a bajar así. Ese es más o menos esa es la forma más o menos de la espiral de transición, donde acá en el inicio vamos a tener un radio igual infinito y al final de la espiral vamos a tener el radio igual al radio de la curva. ¿Está bien? Entonces, al comenzar con un radio infinito, mi fuerza centrífuga vale cero. Y al llegar al radio de la curva voy a tener mi fuerza centrífuga ya máxima, ¿verdad? Es por eso que les decía, la comodidad de esta curva es que me va a garantizar que yo cuando ingrese no voy a tener fuerza centrífuga y a medida que vaya creciendo el radio, va a ir creciendo lentamente la fuerza centrífuga hasta llegar a su valor máximo con el radio de la curva. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer ahora la gráfica de la espiral de transición. Parecería difícil, por eso la hago siempre paso a paso para que ustedes me vayan siguiendo, porque no tiene nada de complicado, es una gráfica muy simple. La vamos a hacer relativamente grande.
la pizarrita para que ustedes puedan seguir, puedan ir dibujando paso a paso. Bueno, ahí tenemos nuestras tangentes, ¿verdad? Acá tenemos el punto de inflexión. Acá teníamos la proyección. Aquí teníamos nuestro ángulo delta. La curva original estaba ubicada acá. Voy a dibujar primero la curva original, la que habíamos diseñado nosotros. Teníamos el PC, ¿verdad? Nuestra curvita original era esta de acá, más o menos, ¿no? Pero algo mejor podemos hacer, más bonito. Esto es realmente incómodo. Creo que eso está un poquito mejor. Esa era mi curvita original. Un primer criterio es que no se puede aplicar, en carreteras de montaña no se puede aplicar mucho la espiral de transición, porque va a crecer la curva, crece bastante, ¿verdad? Lógicamente que donde podamos poner, tenemos que hacerlo. No siempre se va a poder. Como les decía, la curva va a crecer, entonces mi presupuesto también va a aumentar, ¿no? Ya vamos a charlar de los criterios correspondientes a esta curvita, ¿ok? Bueno, esta curvita la voy a desplazar un poquitito más abajo, la voy a hacer con color azul. La vamos a desplazar aquí abajo, una distancia determinada. Esta distancia de desplazamiento se llama distancia P, ¿ok? Desplazamiento P. Todos los valores vamos a ir calculando. Lo importante es que ustedes me vayan siguiendo en el dibujo, ¿ok? Se ha desplazado una distancia P. Esto llaman en algunos libros, sobre todo en el Brasil, se llama disloque. De los profesores, hablé de este profesor de geometría de carreteras en la Universidad René Moreno, en Santa Cruz, fue mi estudiante en la maestría y muy gentilmente me facilitó un librito. Si me hacen recuerdo, les voy a poner en Classroom. Eh, Fue mi estudiante en la maestría, el ingeniero de la René Moreno, y él estudió en Brasil. Me facilitó un libro con el que enseñan en Brasil. Ya, por favor, si alguien me hace recuerdo, lo voy a poner en Classroom para que lo puedan descargar. Es un libro bastante bonito, bastante didáctico. Bueno, ahora vamos a dibujar nuestra espiral de transición y luego vamos a explicar todos los elementos que la componen. Voy a dibujarla con el color rojo. Nos vamos a decir que más o menos va a comenzar por acá la espiral, hasta el otro extremo acá igual, ¿verdad? Entonces, esos son los 4 puntos más importantes de nuestra gráfica. Ahorita les vamos a poner nombre y apellido. A ver, veremos cómo me sale mi gráfica. Vamos a ver cómo está el pulso. Más o menos. Al final falló un poquitito, pero más o menos así es la curvita. A ver, vamos a hacer un nuevo intento. Mejor, ¿no? Un poquitito mejor. A ver, en este sector tenemos el radio infinito. Acá tenemos nuestro radio
infinito. Recordando la gráfica que hice hace rato, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta es la gráfica. Estamos acá con el radio infinito y llegando hasta el radio de la curva. ¿Ok? Muy bien. Acá tenemos el mismo radio. Voy a trazar con línea recta llena porque ese radio está vigente. Este es el radio de la curva. O sea, yo estoy llegando, he salido con un radio infinito y estoy llegando al radio de la curva. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la longitud de la espiral? Todo esto de acá es la longitud de la espiral. Esa es la longitud de la espiral. Y aquí al medio, aquí al centro, ha quedado un segmento. Tal vez no quede tan chiquitito como está en la gráfica. En la gráfica ha quedado un segmento bastante pequeñito, pero cuando tenemos curvas de carretera, curvas bastante grandes, es bastante grande lo que queda al medio, ¿no? Esta es la longitud de curva circular. Ha quedado un segmento dentro de la curva que es el segmento de longitud de curva circular. Un pequeño pedazo, puede ser pequeño, mediano, grande, de curva circular. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, tal vez, alguna duda? Muy bien. Vamos a darle nombre a los 4 puntos más importantes entonces de nuestra espiral de transición. Primero tenemos acá el punto tangente, haremos con rojo nomás, un rojito. Tangente, voy a dibujar a un ladito porque voy a tener que acotar después. Tangente espiral, espiral curva, curva espiral y espiral tangente. Repito, los 4 puntos son muy sencillos. Tangente espiral, espiral curva, curva espiral y espiral tangente. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos ahí los elementos fundamentales, los 4. Ahora voy a comenzar a acotar acá estos puntos. Vamos a hacerlo con color negrito. Al igual que en la curva circular, yo tengo el valor de la tangente, pero este sí se llama tangente de la espiral. ¿Bien? Hace rato les había dibujado acá un valorcito, ¿se acuerdan? ¿Qué valorcito les había dibujado? Acá había puesto x sub c y había puesto y sub c. Esto sigue acá, sigue igualito. Desde acá hasta acá es x sub c. Y este pedacito de acá corresponde lógicamente a y sub c. Hasta Ingeniero, donde... Sí, adelante, sí. disculpe que lo interrumpa, Inge. ¿Y sub C es perpendicular a la longitud de X sub C? Y sub c es perpendicular a x sub c y es perpendicular a la tangente. A tangente espiral, ¿verdad, Inge? Exactamente, sí, tangente es perpendicular. Gracias. Muy bien. Acá tenemos este valorcito hasta donde era el PC, es el valor K. Hasta donde era el PC. ¿Ok? No nos olvidemos de nuestro desplazamiento, que decía que en Brasil se llama disloque.
Este lo voy a volver a poner acá arribita, P, por si alguien se ha confundido. Ese desplazamiento de la curva se llama P. Acá tenemos la externa de la espiral. Acá se nos forma un ángulo phi sub s. A este lado se forma otro ángulo, igualmente phi sub s. Todo este valor de acá era delta. Por lo tanto, ahora el valor que queda aquí al medio va a ser delta menos 2 veces phi sub s. Bueno, voy a cambiar de colorcito, voy a poner un color, a ver, el color lila para completar lo que faltaba. Acá, en la tangente espiral, voy a volver aquí atrás, ¿verdad? Esta distancia de acá se llama cuerda larga de la espiral y este ángulo de acá, theta de la espiral. Entonces voy a dibujar acá. Cuerda larga de la espiral y el angulito de acá, theta de la espiral. Bueno, he ido haciendo paso a paso porque lógicamente si vemos esto de una vez, ¿verdad? Solamente no vamos a entender qué es lo que ha ocurrido. Pero básicamente ustedes ya han ido viendo paso a paso cómo se ha dibujado. Bueno, un elemento fundamental que van a ver en el gráfico que les voy a mostrar a continuación es que mi origen O, yo no lo estoy desplazando aquí en esta gráfica. ¿Por qué? Porque el origen O no existe, o sea, es un punto de referencia, ¿verdad? O sea, lo que me interesa es que esté bien trazada mi espiral de transición. Y el origen O no me interesa porque efectivamente se desplaza el origen O, ¿verdad? Tenemos un desplazamiento. Como se ha desplazado toda la curva, también el origen O sufre un desplazamiento, ¿ya? Pero en realidad no me afecta en nada, en ninguno de mis cálculos, hacer una gráfica con desplazamiento o sin desplazamiento. Ustedes pueden dibujar como está acá, no tiene mayor problema, ¿está claro? Ustedes pueden dibujar como he dibujado yo en este momento. Bueno, esa es la gráfica que acabamos de hacer, ¿verdad? Que con todos los elementos. Eh, Como les decía, en esta gráfica se nota el desplazamiento, ¿verdad? En esta gráfica se nota el desplazamiento. Aquí abajo está, ¿sí? Aquí tenemos el origen desplazado. Si quieren dibujar así, está bien. Si quieren dibujar como yo he dibujado, está bien también. ¿Ok? Esos son todos los elementos de nuestra espiral de transición. ¿Una pregunta tal vez hasta acá? Inge, buenos días. Sí, adelante. ¿El desplazamiento P se le hace a criterio nomás o hay algún cálculo que hay que basarse a eso? Ahorita vas a tener todos los cálculos. No hay nada a criterio. Ok. Ahorita vamos a hacer los cálculos y me vas a ayudar vos con tu calculadora porque a variar, mi calculadora ha desaparecido de acá, ¿no? Eso ocurre cuando tienes gremlins en tu casa. Bueno, lo primero que tenemos que calcular, y esto no he corregido, a ver, cosita, a ver, esto tenía que borrar. A ver si me permite corregir. Veré si me permite corregir. Mi editor de ecuaciones, no. Si me permite corregir. Vamos a corregir sobre el puchazo, ¿ya?
Creo que le estoy arruinando en lugar de corregir. Voy a poner como subíndice, pero no tengo aquí. Espérenme un minutito a ver si logro encontrar. Subíndice no tengo en esta máquina. Ya, por ahora voy a dejarlo así, ¿ya? Por ahora lo dejo así, después lo voy a corregir, ¿ok? ¿Qué significa esto de acá? Bueno, han habido varios estudiosos del valor J. Este valor J que vemos aquí abajo, que es la tasa de cambio de aceleración radial con el tiempo. Esta es la fórmula acá. O sea, este valor de J es, repito, la tasa de cambio entre la aceleración radial versus tiempo. Para empezar, se analiza, dice que el tiempo recorrido va a ser igual a la longitud de espiral sobre la velocidad, ¿sí? Pero lo que nos interesa es ver cuál quiero que sea la tasa de cambio, quiero que sea la tasa de desaceleración en este caso, o de crecimiento, si quieren, de la fuerza centrífuga. Entonces, ponemos y dividimos la aceleración radial sobre el tiempo, ¿ok? La aceleración radial es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio, y el tiempo hemos definido que va a ser el tiempo que tarde en pasar o recorrer la longitud de espiral. Descomponiendo esto, me queda velocidad al cubo sobre longitud de espiral por el radio. Esa viene a ser una fórmula general del valor J. Repito, ¿qué es el valor J? Es la tasa de cambio de la aceleración radial versus el tiempo. Y este análisis lo han realizado varios ingenieros, ¿verdad? Tratando de buscar un valor que sea estándar a nivel mundial. Acá queda esta formulita utilizando un coeficiente de 3.6 y elevándolo al cubo. Esto va a permitir que la velocidad de proyecto pueda ser ingresada en kilómetros por hora y el radio en metros, ¿verdad? Entonces aquí ya se ha despejado la longitud de la espiral en función ya al valor J, a la velocidad de proyecto y al radio de mi curva. ¿Ok? Bueno, esta fórmula de acá, si bien van a ver que en muchos libros se la utiliza, yo he decidido que no la vamos a utilizar. La hemos utilizado durante algún tiempo como parte del criterio, pero ¿por qué no la estamos usando ahora? Como les digo, hasta su profesor también tiene que actualizarse, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que mejorar. Y si bien los libros te permiten utilizarla, en nuestras carreteras en Bolivia no son tan aplicables, no es tan aplicable un criterio de este tipo. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos buenos peraltes. Eh, Nosotros tenemos que utilizar la fórmula del criterio ya utilizando el peralte. ¿Está claro? O sea, esta fórmula sería aplicable si es que yo no voy a tener un peralte apreciable. Sería la única solución, la única respuesta. Longitud espiral cuando el peralte sea prácticamente cero o muy cercano a cero. Entonces, nosotros en nuestras carreteras no tenemos ese criterio, ¿verdad? Podría ocurrir tal vez en una carretera, como vamos a ver más adelante, con unos radios de curva gigantescos, pero, ¿qué dice también la norma? Dice que cuando yo tengo radios muy grandes, ¿verdad? La longitud de espiral comienza a volverse cada vez más pequeñita, o sea, es inversamente proporcional al radio. Entonces, si tengo radios cada vez más grandes, esta longitud comienza a reducirse, hasta en un momento dado llega a ser innecesario, ¿ya? Bueno, el valor de la tasa de distribución de aceleración radial está en la norma boliviana como aceleración transversal. Bueno, básicamente lo mismo, ¿verdad?
Y los valores que recomienda la norma boliviana, dice, para velocidades menores a 80, 0,5 y para velocidades mayores o iguales a 80, 0,4. Esos son los criterios que aplica la norma boliviana, ¿verdad? Para que tengan idea, los que han estudiado más estas tasas, está nuestro ingeniero Otto Rull, un alemán que ha hecho realmente Troya con el tema de geometría. Toda la norma argentina, por ejemplo, está basada en los estudios del ingeniero Rull, que es muy interesante. Les decía a sus compañeros, ex auxiliares de docencia, han hecho un proyecto de grado, una tesis de investigación, en un análisis comparativo de varias normas sudamericanas, que ha sido una tesis muy interesante que nos ha dado luces sobre algunas cosas muy interesantes, sobre todo la forma de utilizar estos coeficientes. Pero ellos no han utilizado la norma argentina, por ejemplo, porque realmente es muy diferente a todas. La norma argentina está basada mucho más en una norma más tirada a la europea, con Don Otto Rull, un visionario. Otros han sido el profesor Escario, el profesor Carciente también ha estudiado mucho esto y cada uno tiene sus propios criterios, ¿no? Y dentro de estos criterios, bueno, pues su profesor también tiene un criterio personal que les expreso en este momento. Ustedes van a utilizar un valor, pucha, qué macana está mi mouse, no sé qué ha pasado, no sé qué puede haber pasado, ¿es el mouse o la computadora? Van a utilizar un J de 0,6 para velocidades específicas menores o iguales a 50. Ok, permítame contestar una llamada, por favor. Aló, bueno. Perdón. Ahora sí, para velocidades menores o iguales a 50 kilómetros por hora. Este valor van a utilizar, es un criterio mío. Bueno, cuando expuse esto en la maestría de Sucre, yo fui dándole palo a la norma boliviana durante todo el curso, porque en el curso de maestría estaban los muchachos que han hecho esta norma, entre comillas la palabra hecho, ¿no? Yo diría, han hecho más un cortar y pegar, ¿no? Les he ido dando palo, toda la maestría les he dado palo, hasta que cuando expresé este criterio, se para uno de los ingenieros que era de la empresa Apia 21, que son la consultora que han hecho la norma boliviana, repito, entre comillas, hecho, y me dice, lo que usted está planteando está mal, ¿no? O sea, él esperaba que yo me equivoque para caerme con todo y patearme en el piso, ¿no? Y él sintió que ese era el momento dado, entonces se paró muy, muy orondo y me dice, usted se ha equivocado, eso está mal. Y pues sí, tiene razón el ingeniero, tiene razón. ¿Por qué tiene razón el ingeniero? Porque para velocidades menores o iguales a 50 kilómetros por hora, no se necesita espiral de transición, ¿verdad? No se necesita espiral, son velocidades muy pequeñas. Al tener velocidades muy pequeñas, ¿verdad? Tengo longitud espiral también bastante pequeñas, longitudes pequeñas. Pero ¿qué ocurre? O sea, tiene razón el ingeniero, me dijo en clase, delante de todos, usted está equivocado, eso no es correcto. Yo le digo, sí, efectivamente, tiene usted toda la razón, no es correcto. Pero ¿por qué planteamos esto en nuestros caminos en Bolivia? Porque estamos en Bolivia. Porque estamos en Bolivia. En Bolivia hacemos un diseño económico con velocidad de proyecto 50 kilómetros por hora. A ese diseño le hacen un pequeño mejoramiento y le ponen un empedrado. Y a ese empedrado, después de un año o dos, le ponen encima asfalto. Entonces, de tener un camino en desarrollo que realmente tiene muy bajo patrón de diseño, ahora tenemos en 3, 4 años en el mismo diseño ya asfalto y la velocidad ya va a aumentar notablemente, ¿verdad? Y es por eso que tenemos vías bastante complicadas, ¿sí? Donde se presentan muchos accidentes.
Entonces, para darle mayor seguridad a estos proyectos, es que nosotros planteamos esta solución, ¿verdad? Lógicamente que después se puede mejorar. Sí, señor, se puede mejorar. No solamente se puede, se debe mejorar. Los ingenieros que van a hacer mejoramientos viales, ¿qué tienen que hacer? Mejorar los radios de curvatura, ampliar, hacer espirales de transición, ampliar la plataforma, ¿verdad? Tenemos que mejorar la geometría. Donde no haya visibilidad, tenemos que cortar con el tractor, tenemos que perfiles transversales, perfiles longitudinales. Tenemos que mejorar nuestro diseño, pero eso no se hace, porque eso implicaría destrozar todito el empedrado, que ha costado mucho. Eso es lo que me dijo una vez un concejal, ¿verdad? Acá cerquita nomás, en Clisa, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo el proyecto, ¿qué se llama los que bailan? El Caporal de Ansaldo, el Toco Ansaldo Sacabamba, ¿verdad? Cuando estamos pasando por Toco, ¿sí? ¿Cómo vamos a destrozar todo el empedrado, ingeniero, si ha costado tanta plata hacer? Y sí tienes razón, ha costado mucha plata hacer, pero no puedo ponerle encima el asfalto alegremente porque se va a una vía extremadamente peligrosa, ¿verdad? Como que hay un tramo, ahorita todavía está empedrado, eso no se ha puesto asfalto, que yo sepa, ¿verdad? Si gustan, podemos ir cuando ustedes quieran, ¿verdad? Ojalá se levante un poco esta cuarentena y nos vamos que cerquita, es aquí de Clisa, ¿verdad? Cerquita. Y van a ver un sector así, lo van a ver ahí, en sus ojos, no tiene visibilidad. Entonces salimos de una curva vertical que no tiene visibilidad y de repente abajo, a pocos metros, tenemos una curva horizontal hacia la derecha. Entonces, cuando esté eso asfaltado, ¿qué va a ocurrir? Los autos se van a pasar recto. Ahorita que está empedrado, ¿sí? Nos pasamos un poquito. Imagínense asfaltado. Si asfaltado vamos a ir a 100 por hora, vamos a entrar a la curva y la distancia de frenado va a ser insuficiente para poder dar la curva hacia la derecha. Nos vamos a pasar recto. Entonces, tengo que destrozar todito eso. No hay otra opción, ¿verdad? Bueno, pero mientras no se destruya, mientras no se haga ese mejoramiento, pues yo trato de brindar la mayor seguridad posible a nuestros proyectos. Ese es el criterio que quiero que ustedes tengan. Los que diseñen, pues traten de dar la mayor seguridad posible. Y los que construyan, que seguramente de este curso tenemos ahorita en aula cuántos estudiantes, tenemos 67. Ojalá los 67 pues vayan a trabajar a carreteras, que es muy lindo. Y cuando estén trabajando en carreteras, acuérdense de lo que les estoy diciendo, ¿ya? Verifiquen la seguridad y pueden ustedes modificar, recomienden modificar, porque nuestra misión no solamente es construir, sino es brindar seguridad, ¿ya? Bueno, con J06 entonces vamos a trabajar y vamos a comenzar nuestros ejemplos, ¿ya? Ustedes van a trabajar con J06. Si la velocidad aumenta de 50 kilómetros por hora, pues ya utilizarán 0,5. Y si la velocidad es mayor, ¿por qué? En exámenes no les voy a dar 50. En exámenes les voy a dar pues 100, 120, 80, 70, no sabemos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Lo que pasa es que nos mecanizamos a veces en el proyecto y no pensamos en el examen. En el examen el profesor pregunta todo lo que no han hecho en el proyecto, ¿verdad? Para practicar, para ver si han aprendido a manejar estos criterios. Entonces, recuerden que estos valores, y además los tienen ustedes en sus planillas, tienen que utilizar diferentes valores de J si las velocidades son mayores. ¿Ok? Bueno, aquí están los criterios. Me van a ayudar ustedes a calcular y van a dictar, por favor, los valores de las longitudes mínimas de espiral. ¿Ya? El primero es el criterio de comodidad dinámica. ¿Sí? El segundo es el de apariencia general. Y el tercero, que tiene acá una sigla que parece política, ¿sí? Es el criterio, vamos a ponerle aquí un nombrecito más suave, de Peralte. Ahorita les voy a explicar el criterio de Peralte. Yo voy a hacer este criterio, voy a hacer este cálculo, y ustedes van a dictar los otros dos, ¿ya?
¿Tienen los valores? Ingeniero, disculpe, ¿qué es lo que representa n minúscula y a minúscula? Te voy a explicar cuando corresponda. Estoy esperando los resultados de arriba primero. $28.75. 28.8 vamos a poner, ya. El otro, 27.78. 27.8. Perfecto. Ya tenemos dos valores ahí. Lo que tenemos que analizar que la longitud de espiral mínimo absoluto es de 30 metros. Es decir, yo no puedo utilizar menos de 30 metros, no tiene sentido usar una espiral de menos de 30 metros. ¿Está bien? O sea, acá con criterio de comodidad dinámica me dice que es de 28, lógicamente porque la velocidad también es pequeña, ¿verdad? Entonces, utilizando un valor mínimo de 30, ya he cubierto esto de acá. El de apariencia general es igual, valores pequeños, entonces con 30 cubro también este criterio. El último criterio es el del peralte. Se llama, estas siglas de acá representan, voy a poner un punterito láser, es la máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación. La máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la pendiente que tiene la inclinación del peralte en su transición. Eso les voy a enseñar, repito, en la segunda parte de la materia. Por ahora solo nos interesa saber qué es el criterio del peralte. Bueno, este valor de máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación lo tienen ustedes en sus formularios, en la parte del peralte. Es el valor de I. Ese valor de I que está acá en la fórmula es la máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación. Y repito, lo tienen ustedes en sus formularios, ¿verdad? Lo voy a buscar por acá, no sé si lo tengo a mano el formulario. Pero búsquenlo, por favor, a ver si alguien lo puede encontrar y me dicen qué página se encuentra. ¿Ya? Y para una velocidad de 50 kilómetros por hora vale 0.7%. He tratado de escribir aquí lo mejor posible. Es 0.7%. Se pone así 7%. En la parte superior está referido a la plataforma, al carril. N es el número de carriles que vamos a peraltar. Usualmente en una carretera normal tenemos un solo carril para peraltar, o sea, desde el eje de la carretera manejamos un carril a la izquierda, un carril a la derecha, ¿verdad? Entonces, las carreteras normales de Bolivia, un camino en desarrollo, solo tengo un carril a la izquierda y un carril a la derecha del eje de la carretera. Por eso tenemos acá el valor de 1, ¿verdad? A es el ancho del carril, ¿sí? 3.5 le he puesto acá, que es un valor estándar para Bolivia, ¿verdad? El valor de los carriles, vamos a ver en la clase de sección transversal, puede variar desde los 3 metros hasta los 3,70. Y en realidad, ahorita tenemos que actualizar eso también. En pavimento rígido, mi ancho de carril es de 4 metros. Vamos a explicar también por qué es de 4 metros en pavimento rígido, ¿ya? Pero en pavimentos normales, en caminos, en carreteras, ¿verdad? Es de 3.50. Sobre todo si hablamos de pavimento flexible. Repito, solamente en rígido, en carreteras se está manejando 4 metros de ancho de carril. Y eso les voy a explicar en su momento.
Entonces, repito, 1 es el número de carriles que voy a peraltar. En este caso, en una carretera normal, tenemos un carril a la izquierda y un carril a la derecha. Si tuviera una doble vía, como la que tenemos camino se llama esto pues, a Clisa, ¿no ve? Paracaya es, ¿no? El proyecto, y es una doble vía. Entonces, ahí para peraltar, pues sí es mucho más complicado. Tengo que tomar ya 2 carriles. Si son 3 carriles. Si son con berma más, o sea, se mueve pues todito hacia arriba, ¿no? Es una cosa mucho más grande. Ahí se tendría que poner acá en lugar de 1, pondríamos 2, pondríamos 3, etcétera, ¿no? El ancho del carril, 3.5. Estándar, 7% el valor del peralte E. 7% el valor del peralte E. Y abajo el valor de I. Repito, es la máxima pendiente relativa de borde con respecto al eje de rotación para transición de peralte, que está en qué página. ¿Alguien ha encontrado la página del formulario? Bueno, pero está en el formulario. Para una velocidad de 50 kilómetros por hora vale 0.7. Resolviendo esta ecuación, obtengo un resultado de 35 metros. En este caso, particularmente en este caso, el mayor valor ha sido de la transición de peralte, 35 metros. ¿Ok? Bueno, podría ser que tal vez acá, en este criterio de comodidad dinámica, me salga un valor mucho mayor. O si la velocidad es muy grande, tal vez aquí de apariencia me salga un valor mucho mayor. No sabemos, ¿verdad? Esto va a cambiar según las velocidades y según los radios que yo pueda tener. En este caso, para mi ejercicio que estoy resolviendo, tenemos un radio de 100 metros, un peralte E de 0.07, una velocidad de proyecto de 50 kilómetros por hora y un valor J de 0.6. Y con eso he obtenido este valor de 28.8, ¿verdad? Acá, velocidad de proyecto 50 sobre 1.8 me da 27.8. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, la pregunta sería, ¿cuál voy a utilizar? ¿Verdad? ¿Cuál de los 3 valores tendría que utilizar? En realidad, nunca debo pensar en usar solamente el mayor. Ese no es un buen criterio y les recomiendo desde ahorita que lo tomen en cuenta. Sobre todo cuando las velocidades son muy grandes, ¿verdad? Aquí tengo valores que se acercan a veces a los 80 metros de espiral de transición, ¿ya? Son valores extremadamente grandes. Son valores extremadamente grandes. No necesariamente va a ser el mayor. Depende, uno, ¿de qué? De la topografía. Depende, dos, del tamaño de mi curva. O sea, a veces tengo una curva que puede ser de 80 metros de longitud, una curva pequeñita de 80. Esa curva de 80, yo le voy a poner 2 espirales, una de entrada y una de salida de 30 metritos, ¿verdad? Va a crecer la curvita y adentro va a quedar tal vez 60 metros. Entonces vamos a tener 30, 60, 30. Una curva preciosa, ¿verdad? Hemos dado una solución estética, ¿verdad? Segura para una curva pequeña, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre a veces con mis estudiantes? Tienen una curva que es de 120 metros, por ejemplo. Linda curvita, 120 metros de desarrollo, pero sacan por comodidad dinámica, ¿verdad? Una longitud espiral de 80 metros, digamos. Entonces, ponen los 80 metros acá, al medio les queda 10 metritos de curva y 80 metros de salida, ¿verdad? Entonces, verifiquen un poquito que no ocurra eso, no queda muy estético, ¿no? 80 metros de espiral de entrada, 10 metritos de curvita circular, 80 metros de espiral de salida, o sea, no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica, ¿sí? La curva no ha quedado muy estética, que digamos. Entonces, yo podría reducir, podría utilizar tal vez una espiral de 50. Entonces, tengo 50, tal vez me quede al medio 50 de curva y 50 de salida. Entonces ha quedado un poquito mejor distribuida, ¿ya? Entonces, tienen ustedes que analizar eso. Cada uno tiene curvas diferentes, cada uno tiene radios diferentes, cada uno tiene deltas diferentes, ¿verdad? Entonces, vamos a tener, pues, resultados todos diferentes, ¿sí? Trabajen en eso, repito, no necesariamente se toma el mayor, repito, por tercera vez. ¿Por qué?
Porque a veces en exámenes mis estudiantes directamente toman el mayor y creen que están haciéndolo bien. Pues cuando hacemos el cálculo y hacemos el, les pido que hagan un dibujo, están haciendo el dibujo y se dan cuenta recién del error. Tienen un valor de 70 de espiral de ingreso, les queda 3 metritos de curva circular al medio, sí, 3 metritos, en examen no ha ocurrido, 3 metritos, y 75 de espiral de salida, ¿no? Entonces medio que no tiene mucho chiste, ¿ya? ¿Alguna pregunta de esto tal vez? Bueno, nosotros vamos a utilizar para nuestro ejemplo ahora una espiral de 35 metros, ¿ya? No hay mucha diferencia con 30, 5 metritos no me van a hacer un daño topográfico, un daño económico por la topografía, ¿verdad? O sea, 5 metritos no me van a afectar demasiado, entonces yo decido poner 35 metritos y veremos cómo va a quedar la curva, veremos cómo va a quedar. Ayúdenme con los cálculos, por favor, vamos a darnos unos minutitos mientras hacen los calculitos, ¿verdad? Ya tenemos la longitud de la espiral, sabemos que el radio que estamos utilizando es el radio que teníamos no más de 100, entonces el primer valor que me van a dictar ahorita para ver cómo estamos es este valor de P, del desplazamiento P, por favor, díctenme el desplazamiento P. 0,51, ingeniero. 0,51. Perfecto. Este valor me avisa, este valor me avisa de que la espiral está muy bien, porque el valor de P tiene que ser mayor o igual a 0,25. ¿Está bien? O sea, siendo mayor a 0,25 ya me indica de que necesito espiral. ¿Ok? Me dice que está bien aplicada la espiral. Si me sale 0,51 medio metrito de desplazamiento de la curva, pues es un valor muy razonable, ¿verdad? Es mayor a lo que se esperaba. Entonces, está bien aplicar la espiral de transición. Otro concepto que tenemos que entender acá, a veces mis estudiantes dicen, ¿qué ha pasado? Porque me sale un valor negativo. En algunos valores que están calculando salen valores negativos. Si sale algún valor negativo en alguno de estos parámetros, significa que nuestra curva no necesita espiral. Y eso ocurre usualmente cuando los valores de radio son muy grandes, ¿ok? Entonces, a ver, calcularemos pues y me van dictando todos los parámetros, por favor, vayan calculando ustedes en casa y me van a dictar todos los parámetros correspondientes. El valor del PI era 0 más 500, si no me equivoco, ¿ya? El valor de K, ingeniero, sale 17,48. Ujú.
Una consulta, ingeniero. ¿Cuáles serían las unidades de P y de K? ¿O no tienen unidades? No estoy poniendo, si todo es en metros, por favor. Ah, ya está bien. Pues, pero Gracias. a ver, intentaré poner. Lo que pasa es que mi mouse es un desastre, pero estamos trabajando en un sistema métrico. El valor de phi es, ingeniero, es 10.03. 15 grados, minutos y segundos. Está bien. 10 grados, 1 minuto, 36.34 segundos. 10 grados, 1 minuto, 36.34 segundos. 6.34 segundos. Gracias. Tangente espiral o TE sale 75.5. 75.5. ¿Hay más decimales? Sería 75.51. 510. 500 metros. La longitud de curva 69.72. 69.72. Este valor estábamos esperando con ansias, ¿no? Justamente para analizar si mi longitud estaba más o menos razonable. Entonces, fíjense, tengo una transición bella de 35 metros, tengo una curva que ha quedado casi de 70 metros y tengo una salida de otros 35 metros. Es una curva bastante bonita. E sub E sale 16.059. 16.059. 059.
0,59. ¿No? Ingeniero, disculpe, ¿qué significa E sub E? La externa de la espiral. Está bien, gracias. En la gráfica, vamos a ir atrás. Acá está. Es este valor de acá. Bueno, vamos a continuar. Ustedes calculen el resto en casa, por favor, para no perder tiempo. Lo importante es, ya tenemos lo más importante, que era la tangente de la espiral, el valor del desplazamiento P, que me garantizaba que la curva requiera la espiral. La longitud de la curva que me ha mostrado acá que tenga un valor bastante razonable, ¿verdad? Ha quedado un valor bastante bonito. Entonces, el resto de los parámetros ya son para complementar. El replanteo de la espiral ustedes lo tienen que investigar. Bueno, ahí está, digamos. No es nada complicado, lo encuentran en cualquier librito, ¿verdad? Tienen que presentar con replanteo. ¿En qué caso se puede evitar el uso de curvas de transición? Para radios grandes, ¿verdad? A medida que los radios comienzan a crecer, automáticamente el valor de la longitud de la espiral comienza a disminuir hasta que llega un momento en el cual ya no es necesario. Entonces acá, por ejemplo, vemos un radio bastante lindo, bastante bonito. Esto es en el camino Montero-Warnes. Ustedes pueden investigar también, ver otras curvas en otros caminos. En el San José Roborel Tinto hay unas curvas igual hermosísimas que las he dado a 140 por hora. No sé si es correcto que les diga esto en clases, pero he dado esa curva a 140 en auto, ¿no? Sin tener ningún tipo de problema. Entonces, pero son curvas de un gran radio, de un desarrollo bastante grande. O sea, prácticamente es como estar en tramos rectos. Cuando tenemos curvas con tan grande desarrollo, ¿verdad? No tenemos necesidad de frenar. Y en este caso no necesitamos ya espiral de transición. Y en muchos casos tampoco ya se requiere el peralte, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, vean en San José Roborel Tinto, por ejemplo, vean en Google Earth la calidad de diseño que es muy, muy interesante. Realmente queda muy sorprendido con esa vía. Y no tienes necesidad de frenar, es algo fascinante, ¿no? Bueno, el Dije, buenos días. emplazamiento, sí, adelante, claro. Una consultita, ¿cómo acomodan el equipo topográfico para hacer el replanteo en esa curva con el radio grande? Ah, ya, no, es radio grande se replantea directamente con coordenadas, ¿no? O sea, tratar de controlar esto por nuestro método de deflexiones, pues sería prácticamente imposible, porque es casi como un tramo recto. Aquí estás hablando de una curva que tiene un radio de 1500, bueno, este es de 1600 metros de radio, ¿no? Entonces, con 1000 es un kilómetro, más de un kilómetro y medio de radio. Entonces, esto se replantea directamente con coordenadas que te reporta el Civil 3D. Es casi como replantear un tramo recto, ¿no? Entonces, hay que tener solamente el cuidado de que tu eje esté totalmente definido y ver si necesita peralte, ¿no? Para ver si vas a hacer ingreso. No creo que necesite peralte. Con 1500 de radio, tu desarrollo de curvatura, pues, se extiende casi a 2.2 kilómetros. Entonces, un peralte por 2 kilómetros no se hace necesario. Por un lado. Por otro lado, cuando trabajé yo en Santa Cruz, justamente en el camino La Bélgica, que he quedado ir a visitar ese camino porque lo van a pavimentar. Cuando hice el diseño, ¿verdad? Me lo rechazaron. Y
pues yo me sentí ofendido, ¿no? Para empezar, bueno, les voy a contar algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. Cuando hice mi primer diseño geométrico, me lo devolvieron con 25 observaciones. O sea que lo que tienen que pensar ustedes en su vida profesional es que cuando uno sale de la universidad sale con muchas falencias, esa es la realidad. Y con el paso del tiempo uno comienza a adquirir experiencia, comienza a adquirir cuerpito, como se dice, ¿no? Mi primer diseño geométrico tuvo 25 observaciones, ¿verdad? Entonces, sonriendo, tienes que corregirlas y aprender de esos errores. Entonces, bueno, uno de mis últimos diseños fue justamente este de la Bélgica y tenía 5 observaciones. Me sentí un poco ofendido, ¿no? Porque ya no debería tener tantas observaciones, o sea, tenía 5 observaciones. Y una de las observaciones decía que el peralte estaba mal diseñado. Y esa sí era una observación muy fuerte, porque las otras eran simplemente el diseño, algunos conceptos de alguna cunetita, alguna cosita pequeña que vio el especialista, ¿no? Pero me observaron mi peralte. Entonces yo fui a reclamar, dije, ¿por qué me están observando el peralte? Y él me dijo, usted nunca ha trabajado aquí en el oriente, ¿no? Me dice, en esta zona. Y le dije, no, es primera vez. Es que zona cañera, me dijo. En zona cañera, los camiones los cargamos hasta arriba de caña. Y si pongo un peralte de 7%, ¿verdad? El camión se inclina demasiado y si está yendo un poco lento, ¿verdad? Podría volcarse. En la zona cañera de Santa Cruz utilizan un peralte máximo de 4%. Entonces, bueno, me sentí ofendido, pero después ya lo corregí, pero no tenía esa información que deberían haberme brindado cuando estaba iniciando el diseño, ¿verdad? Porque tú tienes que rehacer otra vez todito el diseño cambiando los peraltes, ¿no? O sea, no es difícil, pero sí es un poquito molesto que te dicen después de que ya hayas terminado el diseño, ¿no? Pero eso queda como una observación para que vean ustedes que en la zona cañera, en la Bélgica, en Santa Cruz, bueno, para empezar, yo hice el diseño, cuando gusten podemos ir, lo van a pavimentar y están empezando a pavimentarlo. Y me han invitado a visitar, ¿no? Porque lógicamente trabajan con los diseños, aunque sea hecho hace muchos años. Ese diseño lo hice hace ya, uy, casi 11 años, ¿no? Entonces, fíjense que recién se lo va a construir, recién se está pavimentando, pero con ese advertido, ¿no? Entonces, tienen que analizar ustedes qué es lo que les piden, cuál es el concepto de diseño, y en este caso particular, la pendiente o el peralte máximo era de 4%, ¿no? Bueno, para tema de emplazamiento, esto es sacado de, de la página del profesor Silvera. No se nota muy bien en la gráfica, ¿verdad?, el emplazamiento de la transición, pero en realidad cuando hacemos estos emplazamientos tiene que verse de manera estética el camino, ¿no? A veces no se nota mucho acá arriba al menos, ¿no? No se logra distinguir, pero el cambio acá abajo se puede ver, más o menos, ¿no? Tendríamos que ser muy acuciosos para ver cuál es el cambio real que sufre. La curva crece. El radio se ha movido, ¿verdad? El punto de origen se ha desplazado, ¿sí? Entonces tiene que quedar. Acá vemos un emplazamiento en la carretera binacional, el desaguadero, ¿verdad? El profesor Silvera es peruano, entonces se puede ver algo un poquito mejor del emplazamiento, ¿no? Entonces ven en Google Earth, ¿sí? Tómense el tiempo, si tienen tiempito, para ver más o menos cómo han hecho este emplazamiento en diferentes carreteras, ¿sí? Sobre todo las troncales, ¿verdad? No todas las curvas son espiral, ustedes van a poder ver, no todas las curvas son con espiral. Y a los que realmente les guste, quieran investigar, pues pueden ir a la ABC. Lamentablemente ya no está el ingeniero Limber Illanes, que era nuestro nexo directo con la ABC, y él nos facilitaba absolutamente todo. Entonces, a los estudiantes que querían saber cómo se emplazaba espirales, por ejemplo, qué curvas tenían espirales acá en nuestras vías, el ingeniero Illanes pues los facilitaba. No sé si estará el ingeniero Torrico, Ariel Torrico, ¿verdad? Si estuviera el ingeniero Ariel Torrico Iriarte, es un excelente ingeniero, una muy buena persona también. Entonces, los que quieran investigar un poquito más, el ingeniero Ariel Torrico, tal vez, no sé, nunca le hemos pedido el favor, pero lo voy a llamar hoy día, le voy a preguntar y le voy a decir que tal vez mis estudiantes lo puedan visitar para pedirle planos de carreteras o algunas cositas adicionales, ¿verdad? O le voy a pedir que me pueda mandar a mí también para que yo pueda poner en claro algún plano
para que puedan ver algunas cosas adicionales. ¿Ya? Bueno, ese es el avance de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna curiosidad? Bueno, si no hay preguntas, un abrazo para todos. Nos vemos Y esta tarde con dije una dudas. preguntita. Claro, claro que sí. En una curva de más de 100 grados de deflexión, ¿se puede aplicar nomás normal la curva de transición? Nunca me he preocupado, siempre me preguntan eso, pero en realidad yo nunca me he preocupado de ver los ángulos, a ver cuál podría ser, porque en realidad tú puedes aplicar a la que tú quieras, ¿no? Lo importante es que si son curvas muy cerradas, lógicamente no vas a poder aplicar, ¿no? Pero nunca me he puesto a pensar en cuál sería el grado, los grados máximos. Lo que pasa es que cuando analizamos todo un tramo de carretera, o sea, para empezar, ¿por qué no me he puesto a analizar eso? O sea, ¿por qué no te digo, sí, 100 grados, 105, 110? Porque la norma boliviana y todas las normas del mundo dicen, si tú puedes ponerle espiral de transición a toditas las curvas de tu carretera, hazlo. Eso dice la norma. Y ninguna norma te va a decir hasta tantos grados, hasta te dice. Si puedes poner a todas las curvas, te dice la norma, hazlo. Porque de esa manera le estás brindando mayor seguridad. Entonces, lo que yo hago es intentar con todas las que se pueda. No se puede en montaña, lógicamente, a todas. Hay radios muy pequeñitos, hay cosas, hay para velocidades, curvas demasiado cerradas que te van a impedir colocar, pero por eso nunca me he puesto a pensar, digamos, cuál sería el valor máximo o mínimo, ¿no? Si alguien encuentra en la norma, tal vez ese valor podría facilitarnos, pero no he visto eso. Bueno, Eh, gracias. Me pregunta Cristian, dice, usted habló sobre transiciones en montaña. ¿Hay algún caso en que se haya presentado y que se haya construido? Sí, sí, claro que sí. Tal vez no todas. Yo he trabajado durante muchos años haciendo diseños para caminos del Triángulo de la Pobreza, en Arque, Tapacarí y Bolívar. He trabajado bastante, ¿no? Entonces, sí, he modificado muchos diseños, inclusive en este proyecto, se llama este, pues, en el que he estado tantos años, Lagma Santibáñez, aquí cerquita, el camino Santibáñez, ¿no? Tengo todito el proyecto Lagma Santibáñez, si alguien quisiera, ¿verdad? En AutoCAD, ¿sí? Todito el proyecto Lagma Santibáñez, si alguien quiere evaluar, analizar, ¿verdad? Lo tengo en AutoCAD. Se ha modificado, sí, se ha construido, pese a que no es tan montaña, ¿no? El Lagma Santibáñez, pero sí, tienes ahí, tienes cerritos, no es una zona totalmente llana, pero sí, se ha logrado hacer espirales de transición. Muy bien, ahora sí creo que no hay más preguntas. Si hubiera preguntas esta tarde, igual nos vamos a encontrar un rato para seguir charlando. Reitero, el método eh, tienen que investigar el método de replanteo de estas curvitas. ¿Ok? Ok, Cristian. Un abrazo. Cuídense, nos vemos en la tarde. Chao, muchachos. Hasta luego, Inge, gracias. Chao, Víctor. Chao, chao.